Metabase. A continuación vamos a desarrollar el informe de ejemplo que se propone en el guión de prácticas. Es un informe de ventas por mes y provincia durante el año 2024. Tenemos el mes, la provincia, la suma de la cantidad y la suma del importe, siendo el importe una medida que se calcula mediante el producto de la cantidad por el precio de venta al público. Vamos a desarrollar este informe sobre la base de datos con la que estamos trabajando, la base de datos OLTP. Tenemos que ver qué tablas necesitamos. Aquí tenemos el precio de venta público y la cantidad en línea de ticket. Necesitamos la provincia y la fecha. Es decir, necesitamos línea de ticket, ticket y tienda. Venimos a Metabase, Nuevo, Pregunta. Seleccionamos tablas en nuestra base de datos y necesitamos línea de ticket. Unimos con ticket. Tenemos el campo ticket y en ticket el número de ticket. Si queremos comprobarlo, pulsamos sobre visualizar y aquí tenemos la unión de los tickets con las líneas de ticket. Volvemos al editor. Ya hemos pasado desde línea de ticket a ticket y ahora tenemos que pasar desde ticket a tienda para obtener la provincia. Cruzamos datos, seleccionamos la tabla tienda, de ticket, la tienda y de tienda el código. Y lo mismo, comprobamos que lo hemos hecho bien. Se están uniendo correctamente. Necesitamos los datos de 2024. Pulsamos sobre filtro y seleccionamos de ticket la fecha. Entonces aquí podemos definir condiciones sobre la fecha. Por lo que muestra aquí es de tipo texto. Entonces vamos a seleccionar las fechas que contengan 2024. Y añadimos el filtro. Y podemos comprobarlo. Aquí aparece la fecha y deben quedar solo las de 2024. Tenemos por una parte el mes. Lo podemos expresar como año-mes. Y aquí tenemos la posibilidad de definir una columna personalizada. Aquí aparecen las funciones más habituales. Pero si queremos consultarlas, nos venimos aquí a documentación y aparecen las funciones que podemos usar. Si estamos trabajando con datos de tipo texto, buscamos por aquí las funciones de string. Substring. Podemos usar esta función y sacamos las primeras posiciones que tenemos el año y el mes. Empezamos a escribir y ya aparece la función. Substring nos indica cómo poner el campo, que tenemos que escribir un corchete y aparecen los campos. Seleccionamos la fecha. Y ahora partimos desde la posición 1 y tenemos que llegar a 4 posiciones del año, un separador 5 y 2 posiciones del mes 7. Le llamamos mes. Aquí tenemos el mes. Ahora otro elemento que tenemos que definir es el importe. De la misma manera, columna personalizada. Si escribimos un corchete, elegimos la cantidad por otro corchete, el precio de venta público. Le llamamos importe. Y también podemos comprobarlo. Aquí tenemos el importe. Ya tenemos todos los campos necesarios. Lo que necesitamos ahora es agrupar por mes y provincia y sumar la cantidad y el importe. Resumir la suma
de la cantidad. Resumir la suma del importe. Y agrupamos por mes y agrupamos. Tenemos que buscar por aquí provincia. Está en tienda. Aquí tenemos provincia. Y ahora comprobamos los datos. Tenemos el mes, la provincia, la suma de la cantidad y la suma del importe. Si queremos asegurarnos de que salen ordenados por mes y provincia, volvemos al editor y le añadimos los campos para ordenar. Y seleccionamos mes y a continuación provincia. Y con eso ya lo tenemos definido correctamente. Si queremos visualizar este informe, podemos definir aquí la visualización. Y tenemos distintos formatos para presentarlo. El formato que tenemos por defecto es tabla, pero podemos seleccionar diagrama de barras o, por ejemplo, vamos a seleccionar tabla dinámica. Ha situado aquí los meses y aquí las provincias. Y aquí obtenemos los totales. Tenemos para cantidad e importe, para cada provincia y cada mes. Podemos definir esta tabla dinámica con otro formato. Si pulsamos sobre esta rueda de configuración, tenemos en las filas los meses y en las columnas las provincias. Podemos definir, por ejemplo, para cada provincia y cada mes el valor que tengamos en forma de tabla dinámica. Aquí podemos replegar las provincias y aquí las podemos desplegar una a una o todas. Aquí tenemos los datos detallados para Granada y aquí tenemos los totales de Granada. No aparece ningún mes. Una vez que tengamos la visualización que queremos, pulsamos sobre Hecho y guardamos nuestro informe. Le damos un nombre, la base de datos de la que procede y el título del informe. ¿Y dónde queremos que se guarde? Por defecto lo dejamos ahí. Nos pregunta si queremos añadirlo a un cuadro de mando. Ahora no. A continuación voy a definir el mismo informe sobre la base de datos OLAP. Vengo al menú, base de datos, añado una nueva base de datos. Siguiendo los mismos pasos que hicimos para conectarnos con la base de datos OLTP, nos conectamos con la base de datos OLAP. Ya tengo la base de datos OLAP conectada. Entonces voy a definir exactamente el mismo informe. Si vemos el esquema, en el caso de la base de datos OLAP, tenemos las ventas a nivel de día y las ventas a nivel de línea de ticket. Si tenemos que obtener las ventas a nivel de mes y provincia, podemos trabajar con las ventas a nivel de día. Y si nos pide el mes y la provincia, el mes responde a la pregunta ¿cuándo? Y la provincia responde a la pregunta ¿dónde? Entonces nos basta con tomar las ventas a nivel de día, la dimensión ¿cuándo? Y la dimensión ¿dónde? Venimos a Metabase y construimos una nueva pregunta. Las tablas. Seleccionamos la base de datos OLAP. Seleccionamos las ventas a nivel de día. Hacemos la unión con la tabla de la dimensión ¿cuándo? Seleccionamos la llave de la dimensión ¿cuándo? Y dentro de la dimensión ¿cuándo? La llave correspondiente. Hacemos la unión con la tabla de la dimensión ¿dónde? De la dimensión ¿dónde? Con la llave de la dimensión ¿dónde? Y podemos comprobar los datos. Aquí tenemos. Volvemos al editor y ahora definimos un filtro de la dimensión ¿cuándo? Para el año 2024. Y aquí tenemos que solamente deben aparecer los datos de 2024.
Ya no necesitamos definir el mes, porque el mes está definido en la dimensión cuándo. Solo necesitamos definir el importe. Definimos una columna personalizada y ya tenemos esa columna, que podemos verla aquí. Aquí tenemos el importe. Para resumir, resumimos por la suma de la cantidad y resumimos por la suma del importe. Y agrupamos por la dimensión cuándo, el mes, y por la dimensión dónde, la provincia. Y si lo vemos, aquí tenemos el resultado. Aparece solo el mes. Si queremos que aparezca el año y el mes, nos venimos a esta dimensión y aquí en lugar del mes seleccionamos año-mes y lo vemos. Ya tenemos el año y el mes, la provincia, la suma que de la cantidad y el importe. Para ordenarlo, ordenamos por el año y el mes y ordenamos por la provincia. Vamos a definir la visualización como antes. Definimos una tabla dinámica y la configuramos de manera que para cada provincia mostramos el año y el mes, como queramos. Lo guardamos. Y ya tenemos definidos esos informes. A continuación vamos a definir un cuadro de mando. Pulsamos Nuevo, Cuadro de mando. Pulsamos sobre Preguntas y tenemos las preguntas que hemos definido. Vamos a trabajar sobre la base de datos OLAP. Si seleccionamos la pregunta, se obtiene tal como la tenemos definida. Podemos añadir tantas como queramos. Una vez que tenemos definido el cuadro de mando, pulsamos sobre Guardar y podemos trabajar sobre él. Aquí lo tenemos. Si lo queremos editar, nos venimos aquí y podemos cambiarle el formato. Este, por ejemplo, lo vamos a poner así. Y lo guardamos. A continuación, vamos a añadirle otro informe partiendo de este mismo. Abrimos el menú lateral, nos venimos a las analíticas que tengamos definidas y aquí tenemos este informe. Vamos a cambiar la visualización. Pulsamos sobre Visualización y, por ejemplo, podemos seleccionar una visualización en forma de pastel. Para configurarla, pulsamos sobre la rueda de configuración, seleccionamos, por ejemplo, el importe y en el anillo interno la provincia. Y aquí tenemos el importe total y para cada una de las provincias el porcentaje que le corresponde de ese anillo total. Si pulsamos sobre Guardar, nos pregunta si queremos reemplazar ese informe o guardamos como uno nuevo. Y ahora, si queremos añadirlo a nuestro cuadro de mando, nos venimos al menú, en nuestra analítica, aquí tenemos el cuadro de mando. Lo editamos y añadimos como pregunta esta del anillo. Y ya tenemos los informes que queramos en este cuadro de mando. Adicionalmente vamos a añadir un filtro de texto o categoría. Para configurar el texto, por ejemplo, comunidad autónoma. Es de tipo texto o categoría, podemos definir un operador. Estamos diciendo el operador es, pero podría ser que no es, que contenga, que no contenga, etc. Y ahora tenemos que seleccionar la columna que tenemos que filtrar en cada uno de los informes. Por ejemplo, si hemos dicho comunidad autónoma, nos venimos a dónde y por aquí tenemos comunidad autónoma. Y aquí hacemos lo mismo. Seleccionamos comunidad autónoma.
Una vez que ya lo tenemos, lo guardamos. Y aquí tenemos el informe original y podemos seleccionar los datos de Andalucía. Queremos los datos de Galicia. Y con esto ya tenemos un ejemplo de cuadro de mando sencillo. Una de las características que tiene el modelo de datos OLAP es que todas las consultas se hacen igual, sobre los hechos y con las dimensiones que hay alrededor. Entonces se pueden simplificar las consultas definiendo lo que se llama modelo. Pulsamos sobre modelo y se pueden definir usando una consulta SQL o mediante el editor gráfico. Seleccionamos el editor gráfico. Lo definimos como un informe. Seleccionamos las tablas, seleccionamos la base de datos OLAP, voy a definir el modelo a nivel de día. Selecciono los hechos a nivel de día y ahora defino las uniones. Para ver las relaciones que hay a nivel de día, miramos el esquema. Los hechos a nivel de día se relacionan con la dimensión cuándo, dónde y qué. Seleccionamos la dimensión cuándo. Para la dimensión cuándo, la llave primaria. Seleccionamos las tablas, la dimensión dónde. Y aquí seleccionamos la llave externa de la dimensión dónde y la llave primaria de la dimensión dónde. Para la dimensión qué, seleccionamos la tabla y definimos de los hechos la llave externa de la dimensión qué y en la dimensión qué la llave primaria. La podemos guardar. Ahora, ¿qué diferencia hay? Si pulsamos en mostrar editor, ya está el modelo usándose. Si queremos modificarlo, tenemos que venirnos aquí. Editar definición de la consulta. Y aquí tenemos la definición del modelo. No nos interesa definir filtros. Los filtros los definiremos en los informes. Pero sí nos interesa definir la columna personalizada importe, que es una columna que seguramente usemos con frecuencia. La definimos como hicimos antes, con el corchete. Tenemos que pulsar aquí. Y aquí tenemos el importe. Con esto tenemos definido un modelo. Guardamos los cambios. Y ya tenemos en la carpeta nuestra analítica el modelo a nivel de día. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues definimos una consulta. Y aquí, en lugar de seleccionar las tablas, podemos seleccionar el modelo. Si lo seleccionamos y lo vemos, ya tenemos todo lo anterior definido, el importe también, y sobre esto podemos definir nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, si queremos filtrar los datos del año 2024, de la dimensión cuándo, el año, y seleccionamos 2024. Si queremos agruparlo, resumir por la suma de cantidad y por la suma del importe, y agruparlo, buscamos por la dimensión cuándo, año, mes, y por la dimensión dónde, provincia. Y aquí tenemos nuestro informe. Si tenemos que construir muchos, nos ahorramos definir esas uniones cada vez. Si este informe no nos hace falta guardarlo porque ya está definido, pues nos venimos al menú principal y aquí tenemos en modelos nuestro modelo. Y en los informes que hayamos definido, el cuadro de mandos, etc. Con esto hemos visto cómo construir preguntas, cuadros de mando y modelos. El resto de elementos no los necesitamos en esta primera fase.